Estimados alumnos, igualmente tengan superlativa mañana. Hoy estudiaremos un tema constante en el examen de admisión. El tema es el sujeto. Para ello, como cuestión previa, siempre te solicito el análisis respectivo. eh, no se trata de que a mí me parece o yo supongo, sino que recurras al debido, repito, análisis. Para ello, yo te voy a guiar. Entonces, sin mayores trámites, empezamos con la clase. Gracias, como siempre, por esos saludos visográficos del chat. Y antes de, como es costumbre, me confirman, ¿se escucha bien? ¿Se mira bien? ¿Se observa bien? Confírmeme por el chat, por favor. ¿Sí? Listo, empezamos. Gracias, Brenda, gracias, chicos. El sujeto, muy bien. ¿Qué es el sujeto? Recurramos a los saberes previos del cole. ¿Qué es el sujeto? Bueno, los profesores pues del cole nos decían, ¿no? Es el ser del cual se dice algo y se le reconoce preguntando al verbo qué, quién, quiénes. Y eso que te han dicho en el cole es correcto, empero es una definición parcial, porque obedece solamente el criterio semántico. Otra vez, ¿qué nos dicen en el cole? Que el sujeto es el ser del cual se dice algo y se le reconoce preguntándole al verbo qué, quién, quiénes. Pero esa definición es parcelada porque no es completiva. ¿Y por qué? Porque para definir al sujeto debemos recurrir a la definición semántica y morfológica. Y eso que acabo de precisarles, compartirles, es simplemente su definición semántica, es decir, por su significado, lo cual es cierto. Empero, la otra definición es la definición morfológica. El sujeto, lo que tú asumes que es el sujeto, necesariamente debe concordar, es decir, debe revelar un acuerdo armónico con el verbo en número y persona. Cabe resaltar, si el verbo está en plural, el sujeto también debe estar en plural, por decir. Y si la persona está en segunda persona, el sujeto y el verbo, los dos, los dos deben estar también en la misma persona. Si no, lo que tú asumes que crees que es el sujeto, sencillamente, pues, no lo es. ¿Estamos? Muy bien, entonces leamos, ¿sí? La definición del sujeto. Semánticamente es el ser del cual se dice algo y se le reconoce preguntándole al verbo qué, quién es. Y morfológicamente concuerda, tiene un acuerdo armónico formal con el verbo, tanto en número como en persona. 30 segundos para que asimilen, por favor, esa definición. Perfecto, muy bien. Ahora las advertencias al respecto. Y el sujeto se ubica en cualquier posición en la oración. El alumno, no te me molestes, bisoño él, hirsuto, principiante, asume, cree que el sujeto siempre se va a ubicar al inicio de la oración. Y eso es incorrecto, pues, porque el sujeto puede estar al inicio, puede estar en medio o puede estar al final de la oración, ¿verdad? Entonces, no esperemos que el sujeto, si es que eso nos preguntan, se ubique al inicio porque de pronto, si nos viene esa pregunta, reconozco usted el sujeto, de pronto, eh, lo más estratégico para el que elabore el examen es que el sujeto esté en medio al final, pues, ¿no? ¿Cierto? Porque el que hace el examen, pues no te va a regalar la pregunta, ¿no? ¿Cierto?
Muy bien. Entonces, buenos días. Entonces el sujeto, buenos días, José Luis. Entonces el sujeto se ubica en cualquier posición, al inicio, en medio, al final, ¿verdad? Lo importante es que tú debes saber que para reconocer al sujeto el verbo se le va a preguntar qué, quién, quién. Y si hay respuesta, ese es el sujeto. Amén de que debe tener el mismo número y persona con el verbo. ¿Sí? Muy bien. El sujeto nunca se inicia con preposición, salvo hasta y entre. ¿Correcto? No nos olvidemos que la preposición es un enlace. Entonces, un sujeto no puede empezar con enlace, porque la pregunta por sentido común es, ¿por qué tendría que empezar con enlace, verdad? ¿Con qué otro elemento funcional se relacionaría en ese sentido, si estamos hablando casualmente del sujeto? Entonces, el sujeto nunca se inicia con preposición, salvo con hasta y entre. Ejemplos, me solicitan. Veamos, entre tú y yo cobraremos el botín. Se le pregunta el verbo en este caso, ¿quiénes? ¿Quiénes cobraremos el botín? Entre tú y yo. ¿Quiénes cobraremos el botín? Nosotros. Ah, mira, hemos hecho reconocimiento del sujeto en consideración al criterio semántico y morfológico que tú estás observando en pantalla. Y también con hasta. Hasta los abuelitos lo hacen. ¿Quiénes lo hacen? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Hasta los abuelitos. Concuerda en número y persona, amén de que responde a la pregunta ¿quiénes? ¿Sí? Muy bien. Pero no se puede iniciar con otra preposición. Ahora, eh, recordaremos pues cuáles son esas preposiciones, ¿no? A, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, vía, versus, pro. Quedan, correcto, eximidos, hasta y entre que eventualmente sí pueden encabezar un sujeto. Y finalmente, otra advertencia, no confundas sujeto con vocativo. Mira aquí, madre, coma, nosotros te amamos. ¿A quién le estamos dedicando el mensaje? A madre. Madre y madre, ¿cierto? Ya dramatizando, ¿no? Madre, madre dice, ¿qué? 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 Y nosotros le decimos, nosotros te amamos. ¿Quiénes te amamos? Pregunta que existe, nosotros. ¿Y qué se dice de nosotros que concuerda en número plural con el verbo? Que te amamos. Pero ¿a quién va dirigido el mensaje? A madre. Madre entonces es el vocativo. ¿Y qué es el vocativo? El vocativo es el ser al cual se le habla. Sin embargo, el sujeto es el ser del cual se habla. Así que no confundamos papa con camote. Otra vez, el vocativo es el ser al cual se le habla, ¿cierto? Y el sujeto es el ser del cual se habla, del cual se dice algo, del cual se manifiesta algo, del cual se relata algo, del cual se chismea algo. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya tenemos en pantalla lo expuesto, ¿sí? Miren, ¿ve? Hay que ser ordenados. Porque tú ya sabes que lo primero que tú tienes que hacer es reconocer el verbo, y el verbo, coloquialmente hablando, le zampas la pregunta, ¿qué, quién, quiénes? Y eso que tú asumes si es sujeto, que crees que es sujeto, si concuerda, tiene un acuerdo armónico formal con el verbo en número de persona, ese es, caramba, el sujeto. Pero no puede empezar con preposición, salvo que empiece con hasta y entre, y de hecho que el sujeto puede estar al inicio, en medio, al final, y nunca debe confundirse con el vocativo. Muy bien. Ahora mira aquí, ¿qué dice? A los chicos les gusta el rock, querida mamá. Lo expuesto en la primera página virtual tiene bastante asidero y nos va a ayudar en esta oración. A los chicos les gusta el rock, coma, querida mamá. La primera tarea es reconocer el verbo. ¿Cuál es el verbo? Gusta, le pones verbo y por saberes previos sabemos que el verbo es un proceso, mayormente una acción. Sabemos que gusta es un verbo porque procede de la forma primitiva gustar. Y si yo lo declino, ¿ah? Yo puedo manifestar yo gusto, tú gustas, él gusta, nosotros gustamos, etcétera. Entonces queda claro que gusta es el verbo. O
sea, tú tienes que ser responsable. Lo primero es reconocer al verbo. Si no, mejor olvídate. No te metas en estas cosas de mayores. O sea, déjalo. Claro, podrías estar jugando eventualmente con lo que es tu ingreso, poniendo en riesgo a tu ingreso. Entonces, el verbo es gusta, verbo, ya está ya. Número singular, tercera persona. ¿Está bien? Porque es yo gusto, tú gustas, él gusta. Entonces este verbo tiene número singular y tercera persona. ¿Está claro? Listo. Esa es la metodología. Lo otro es que tú vas a subrayar aquello que tú asumes que es el sujeto. Entonces el sujeto podría eventualmente ser a los chicos, es una posibilidad, el rock y querida mamá. Vamos a descartar a los chicos por tres razones. Por tres razones. A los chicos empieza con A. Es un atrevimiento de marca mayor, una tremenda irresponsabilidad que un muchacho a mí me diga que a los chicos es el sujeto. ¿Por qué? Porque estaría negando lo que te he enseñado en la primera página virtual. Sería una falta de respeto, un insulto a la inteligencia. ¿Por qué? Porque a los chicos, para empezar, empieza con preposición. Profe, si digo los chicos, peor, porque a la A no la vas a dejar sola. Si a la A la dejas sola, te advierto que no solamente estarías abusivamente ante un sujeto y predicado, sino ante una A sola, lo que significa que sería un tercer miembro. O sea, estaríamos hablando de una oración trimembre. Y esa tontería, pues no existe en la lengua española. Entonces, a los chicos empieza con preposición y los chicos unilateralmente no se puede analizar porque está totalmente dependiente de esa A. Entonces, a los chicos se inicia con preposición. Eso no puede ser el sujeto. Segundo, está en número plural a los chicos, pero el verbo está en número singular, ¿correcto? Como diría mi vecino, santo Dios, ¿cómo va a ser el sujeto eso si eso está en plural y el verbo está en singular? No, pues, dos errores. Y tres errores. A los chicos responde a la pregunta ¿a quiénes les gusta el rock? Y sucede que esa pregunta no existe, porque las preguntas para reconocer al sujeto son ¿qué, quién, quiénes? Nada más. ¿Qué, quién, quiénes? Profe, pero ¿a quiénes una letrita más? No. Acá la cosa es seria, no y punto. Te voy a demostrar ello. No es lo mismo decir tu perro que con tu perro. Tu perro podría ser un sujeto. Tu perro está viejo. ¿Quién está viejo? Tu perro. Pero con tu perro no puede ser sujeto. Más bien eso, recurriendo a los saberes previos, el coge, calza bien como un circunstancial. Yo vivo con mi perro. ¿Con quién vivo yo? Con mi perro, circunstancial de compañía. Entonces, no, acá no se trata de que, profe, una letrita más, una palabrita. No, son tonterías. Entonces, la pregunta para reconocer el sujeto es qué, quién y quiénes. A los chicos, pues, no puede ser el sujeto. Querida mamá tampoco, porque el mensaje lo estamos enviando a la querida mamá. Entonces, querida mamá no es el ser del que hablamos, sino es el ser al que le hablamos. En definitiva, el sujeto es el rock, por nobles y sencillas razones. Está en número singular, está en tercera persona y responde a la pregunta ¿qué le gusta a los chicos? Pero ¿por qué hay la tendencia a que la muchachada diga que es a los chicos? Porque está al inicio. ¿Por qué? Porque son seres humanos y el rock no lo es. No, pues ese análisis es un análisis eh, primarioso, ¿no? ¿Cierto? No, eso no es correcto. Entonces, así como ves, así te va a venir en el examen. Entonces, que esta oración madre te sirva para reconocer tantas otras oraciones en donde te meten vicio, ¿verdad? Solamente con la intención de que tú no la hagas. Y ahí estaríamos jugando con nuestro ingreso. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Ah? Bonito, ¿no? Bonito. ¿Sí? Listo. Y no te olvides que el sujeto, esto es hartamente conocido, es el ser, ya sabes, del cual hablamos. Y puede ser una persona, un animal u otro objeto. Muy bien. A ver, acá. Un sujeto puede estar encabezado por un pronombre relativo. De pronto, eh, el análisis es el mismo, pero se convierte en compleja la oración. Pero fácil, ubicas al verbo. ¿Quién murió ayer? La que me ama mucho. Se acabó.
¿Quién murió ayer? La que me ama mucho. Entonces vemos que el sujeto es la que me ama mucho. Y como nosotros somos chicos que tenemos capacidad de síntesis, lo comprobamos de la siguiente manera. ¿Quién murió ayer? Ella. ¿Quién es ella? La que me ama mucho. Entonces el sujeto puede estar encabezado por un pronombre relativo. El pronombre relativo, ya te vas a ir acostumbrando, es la que. Profesor, ¿y me podría decir o nos podría decir cuáles son los otros pronombres relativos? La que, deduce, pues que te dije al inicio de la clase que seas pues analítico, ¿no? Y en algunos casos sintético, ¿no? Expansivo también. Entonces, conmutable también en el análisis. La que puede ser el que, y en plural, las que, los que, o qué, o quién o quiénes. Yo podría eventualmente decir quien me ama mucho murió ayer, o quienes me aman mucho murieron ayer. Entonces, esos son los pronombres relativos. Y claramente vemos que en el sujeto, que es la que me ama mucho, hay otro verbo. Obviamente ese verbo se le llama pues verbo secundario, o mejor aún, verbo subordinado. Entonces, el sujeto puede estar encabezado por un pronombre relativo, tener un verbo subordinado secundario y formar parte de una proposición subordinada sustantiva. No se olviden, ni se preocupen, ni se asusten con ese término. A ese sujeto, correcto, en ese sujeto hay una proposición subordinada sustantiva, sencilla y llanamente porque está encabezada por un pronombre relativo y tiene un verbo secundario. Lo mismo, ese mismo criterio aplicamos en la oración de abajo. ¿Qué encanta a la familia? Que estudies todo el día. ¿Qué encanta a la familia? Con esa capacidad de síntesis que te caracteriza eso. Entonces, encanta es el verbo principal, que estudies todo el día, es el sujeto equivalente sintéticamente a eso. Obviamente que es una conjunción completiva, ¿ya? No te preocupes, que es una conjunción completiva y ello es deducible del hecho que estudies todo el día es equivalente a eso. Y por supuesto que hay un verbo subordinado que es estudies. De pronto, si te das cuenta, fuimos del reconocimiento llano y sencillo del sujeto a sujetos complejos, porque en estas épocas de competitividad, olvídate, pues no te va a venir mi mamá me ama, pues, ¿no? De repente sí, pero yo asumo que te va a venir más bien este punto 1 y este punto 2. Profesor, me solicitan, ¿podría inventar una oración en 1 y 2, aunque de manera oral? Quien me lo solicita debe estar satisfecho porque lo vamos a compartir de manera oral en esta clase. Ejemplo, quienes trabajan bastante triunfan en la vida. ¿Quiénes triunfan en la vida? Quienes trabajan bastante. ¿Quiénes triunfan en la vida? Ellos. Quienes trabajan bastante triunfan en la vida. ¿Cuál es el verbo subordinado? Trabajan. ¿Y cuál es el pronombre relativo? Quienes. Entonces, ¿qué viene a ser quienes trabajan en la vida? Proposición subordinada sustantiva, como también abajo, en la que voy a inventar con qué, ¿no? Correcto. Que enamores a esa chica es loable. ¿Qué es loable? Eso, que enamores a la chica. ¿Cuál es la conjunción completiva? Que enamores, verbo secundario subordinado, y que enamores a esa chica, proposición subordinada sustantiva, por ese mismo hecho de estar encabezado por una conjunción completiva como arriba pronombre relativo y el verbo subordinado. Así de sencillo. En buena hora, pues que este material te va a llegar. Bien, vamos a ver. Y también puede estar encabezado por un pronombre interrogativo, ¿ah? Son sujetos complejos. Justamente, José Luis, me has robado, pero no te preocupes, lo que iba a decir al final de esta tercera oración. ¿Quién rompió la puerta? Es un misterio, ¿correcto? Muy bien, acá puerta tiene que estar con minúscula, ya luego lo arreglamos, ¿sí? ¿Qué es un misterio? La pregunta existe. ¿Qué es un misterio? Pregunta en singular y la respuesta en singular. ¿Quién rompió la puerta? Y eso es canjeable sintéticamente, ¿por qué? Por eso. ¿Qué es un misterio? Eso. También nos encontramos ante una proposición subordinada en la que no está, observa bien, el verbo principal, mira, mira dónde terminan los puntitos.
La proposición subordinada sustantiva equivalente a eso tiene un verbo secundario. ¿Cuál es el verbo secundario? Rompió. ¿Y cuál es el pronombre interrogativo? ¿Quién? Eventualmente también podría ser quiénes, ¿cierto? O también qué. ¿Qué sucedió? Resulta una incógnita. ¿Qué resulta una incógnita? ¿Qué sucedió? ¿A qué equivale sucedió eso? ¿Cuál es el verbo subordinado secundario? Sucedió. ¿Cuál es el pronombre interrogativo? ¿Qué? Muy bien, listo. Así que jóvenes, acabamos de estudiar esta belleza del reconocimiento del sustantivo. Una retroalimentación, semánticamente, es el ser del cual se dice algo y se le reconoce preguntando solamente qué, quién, quién es. Una cuarta pregunta es tontería. Concuerda con el verbo y número y persona. Ahí en ningún momento dice género. Advertencia, se ubica en cualquier posición, nunca se inicia con preposición, salvo hasta y entre, y no se debe confundir con el vocativo, amén de que en el vocativo se revela la presencia de una coma cuyo nombre es el mismo, coma vocativa, eso tú sabes. Ahí está, a los chicos les gusta el rock, coma, querida mamá, entiendo que esta es la oración madre, guía para otras tantas que te puedan venir en el examen. Y como muy bien dice nuestro querido amigo José Luis, estas tres oraciones venideras tienen sujetos complejos. Ahí está. ¿Y por qué son complejos? Porque los tres sujetos tienen proposición subordinada sustantiva. ¿Y por qué tienen ello? Porque tienen verbo secundario y el encabezamiento de un pronombre relativo, la, que, el, que, los, que, las, que, de una conjunción completiva, que, no os preocupéis por eso, y aquí un pronombre interrogativo que puede ser eventualmente quién o quiénes. Muy bien, los elementos del sujeto. Los elementos del sujeto son dos, el núcleo del sujeto, correcto, y los subordinados. Así que como dice mi hermano mayor, no te hagas paltas. Solamente hay dos elementos, el núcleo del sujeto y los subordinados. ¿Ah? Vamos a estudiar poco a poco. Por ahí seguramente más de uno va diciendo, y los modificadores, paciencia, pues muchachos, paciencia. No por correr tanto vas a llegar, pues, bien y seguro. En el camino te puedes resbalar, ¿sí? Muy bien, permiso. Gracias. Veamos. El núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es el elemento central y puede generar expansiones funcionales que dependerán de esto. Yo te lo clarifico de la siguiente manera. Imagínate tú que tiras una piedrita en el agua, en un pozo, cae en un punto, ¿verdad? Ese punto es un elemento nuclear y puede generar expansiones. ¿Está bien o no? Puede generar ondas, ¿no? Ustedes han visto esto, ¿sí? Una piedrita, ese es el punto, es el núcleo y puede generar expansiones. Esas expansiones son los subordinados. Y obviamente, por un análisis bastante sencillo, ¿sí? Por un reconocimiento bastante fácil, esas expansiones llamadas subordinados dependen del núcleo en el caso de la piedrita. Igualmente, ¿no? La bomba de Hiroshima cae en un punto, genera expansiones y esas expansiones dependen de qué? Del núcleo, esas ondas, ¿cierto? Muy bien. Esa dependencia es una dependencia funcional, porque la función que cumplan esas expansiones llamadas subordinadas se generan a partir del núcleo, ¿correcto? Entonces, el ejemplo de la piedrita y de la bomba de Hiroshima, tráelo aquí. El núcleo es el elemento central, ¿está bien? No nos dice cuál es todavía, sino que es el elemento central. A mí lo que me interesa es que asumas que el núcleo es el elemento central, punto, ¿no? Luego vemos qué categoría y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y puede generar expansiones funcionales, los subordinados, que dependerán de este, ¿ya? Porque los subordinados serán tales, en la justa medida, que son expansiones del núcleo. Y puede reportar una o varias palabras. Vamos a los ejemplos. Miren aquí. La niña de rojo viajó a Londres. Ahora aplicamos todo lo conocido. Vamos increciendo, ¿sí? ¿Quién viajó a Londres? Sujeto, la niña de rojo. ¿Cuál es el núcleo o elemento central del que se van a generar expansiones? Niña. Porque la es la niña, no puede ser el niña. Correcto, sería un despropósito, una incoherencia, una estupidez. Y de rojo depende también de niña. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
porque eventualmente pudo ser la niña con paperas. Entonces, con paperas depende de niña, pero en este caso es de rojo. Entonces, el núcleo genera dos expansiones, por un lado la y por otro lado de rojo. Definitivamente niña es el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, me escriben por ahí sustantivo. Todavía no te preocupes, vamos poco a poco, no os desesperéis. Oración de abajo, queridos alumnos. El caballero de los mares luchó por la patria. Pregunta consabida al verbo en singular. ¿Quién luchó por la patria? Él. ¿Quién es él? El caballero de los mares. ¿Cuál es el núcleo? Entendemos, porque somos más o menos cultos, que el núcleo no es caballero. Pues, profe, no entiendo, me arde el cerebro. Por favor, el núcleo no puede ser caballero. Ahí no hay ningún ejercicio mental que hagas. Déjate de cosas. El núcleo de sujeto es todo el sujeto. El caballero de los mares. Profe, pero ahí él no depende de caballero y de los mares no depende de caballero. No, porque repito, todos los que somos, o sea, todos los que estamos aquí, todos los que somos más o menos cultos, sabemos que el caballero de los mares solamente tiene un significado. Muy bien, Lucho, caramba, muy buen Luis. Es Grau. Entonces todo ese es núcleo. Si tú dices que caballero es núcleo, no me refiero a Luis, sino a cualquiera de ustedes, y él y de los mares son expansiones, entonces semánticamente estamos destrozando el criterio acendrado en nuestro cerebro de que todo eso en realidad es equivalente a un elemento que en este caso, como dice Luis Quintana, es Grau. Amén de que si nosotros, exactamente, amén de que si nosotros abrimos bien los ojos, como diría la tía Cucha, hay mayúsculas. Es distinto a escribir el caballero de mi suegro murió ayer. ¿Quién murió ayer? El caballero de mi suegro. Ahí sí, el núcleo es caballero, él es una expansión y de mi suegro es otra expansión. ¿Qué expansiones serán? Poco a poco. Por lo tanto, asimila cabecita loca. El núcleo puede ser una palabra o puede ser un conjunto de palabras. ¿Por qué te digo esto yo, preocupado por tu ingreso? Porque hay libros y libros, y hay libros que dicen, el núcleo de sujeto es la palabra. Son tonterías, pues, muchachos, son tonterías. El núcleo de sujeto no se define en consideración a si es una o varias palabras. El núcleo de sujeto es el elemento central que puede generar expansiones. Por ahí alguien me dice, profesor, y si no genera expansiones, mejor pues. Pedro es inteligente. ¿Quién es inteligente? Él. Pedro. Pedro es núcleo y se acabó. No hay más elemento en el sujeto. Por eso que dije desde el inicio, que puede generar expansiones. Y si no las genera, no ha dejado de ser núcleo. ¿Está bien o no? Muy bien. No dejó de ser núcleo, ¿no? Pedro es inteligente. ¿Quién es inteligente? Pedro, se acabó. Entonces es un tremendo atrevimiento, una mentira de marca mayor, un acto ilícito, que un profesor pues le diga al alumno, ¿no? Que el núcleo de sujeto es la palabra, pues, pero si puede ser un conjunto de palabras. Entonces el alumno va, como el profe le ha dicho eso, y dice que en el Caballero de los Mares el núcleo es caballero. Coloquialmente ya la fregaste, pues, porque no es así. Por supuesto, Danisa, te doy toda la razón. ¿Y sabes por qué? Porque yo también viví engañado en la época de la secundaria. Vivimos engañados. Por lo tanto, hay que fundar lo que debe ser el debido estudio con análisis. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Qué lindo que tengan paciencia, porque por ahora a mí no me interesa todavía si es sustantivo o no es sustantivo el núcleo. Gracias, José. Entonces, hasta ahí está claro. Ahora, recién nos preocupamos de eso. Mira acá. El núcleo de sujeto, ¿qué puede ser? Un sustantivo. Leamos con prudencia. ¿Quién buscaba al ladrón? La policía. El elemento más importante es policía. Ese es el núcleo porque la es su expansión, ¿cierto? Ya. ¿Policía qué es? Un sustantivo. ¿Por qué es un sustantivo? Porque la palabra policía, en este caso es una palabra, pero a veces puede ser una frase. La palabra policía, es cierto, nombra a un ser, no es una cualidad, ¿cierto? Nombra a un ser. Tampoco es un pronombre, porque no reemplaza el nombre, porque el mismísimo nombre es policía. Entonces el núcleo, el sujeto, puede ser un sustantivo, pero también puede ser un pronombre. Nosotros somos valientes. ¿Quiénes somos valientes? Nosotros.
entonces el núcleo, que tiene toda la extensión del sujeto, es un pronombre. ¿Y qué es un pronombre? Como saberes previos, es el elemento que básicamente reemplaza al ser. Nosotros somos valientes. ¿Quiénes somos valientes? Tú y yo. Ahí está. ¿Ya? ¿Queda claro? Nosotros, pues está reemplazando. Puede ser, dice, un infinitivo. El amar es lindo. ¿Qué es lindo? El amar. El elemento más importante ahí es amar y la expansión es él. ¿Y por qué sabemos que es un infinitivo? Porque el infinitivo es una acción que termina en ar, er, ir. ¿Correcto? Y no tiene sujeto. ¿Correcto? ¿Qué es lindo? El amar. Entonces, ahí está. Otro ejemplo me piden, el beber es importante, el vivir es interesante. ¿Quedó? Muy bien. Entonces, decir que el núcleo del sujeto es un sustantivo, también está mal, pues, porque puede ser un pronombre o un infinitivo, te estoy demostrando. Y eso que te estoy diciendo en casi todas las academias, ¿no? Chicos, chicos, el núcleo del sujeto es un sustantivo. Mentira, pues, porque también puede ser un pronombre y también puede ser un infinitivo. De pronto te ponen esta oración, el amar es lindo, y te dicen cuál es el núcleo sujeto, y como tú les has escuchado a ese profe de esa academia, ese cole, que es un sustantivo, dice, wow, pero amar no es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, no tiene núcleo. Paso, dices. No puede, pero el otro lo hace, pues. ¿Entiendes? Ajá, muy bien. Ahora mira, el núcleo de sujeto también puede ser una palabra sustantivada. No te asustes, no se asusten. ¿Qué es una palabra sustantivada? Digo, sí, una palabra asustada. ¿Qué es una palabra sustantivada? Es una palabra que sí o sí se va a convertir en sustantivo por dos razones poderosas. Una, porque ejerce de núcleo, se va a convertir en sustantivo. Y dos, porque de manera usual se acompaña con un artículo. Mira, ve, ¿quién come allí? El feo. El sujeto es el feo y el núcleo es feo. Pero más de uno va a decir, no, pero feo es un adjetivo, una cualidad, y a mí me han dicho que una cualidad no puede ser núcleo. No, no, ustedes sáquense eso de la cabecita. Si yo digo, ¿quién come allí el feo? No nos queda más que admitir que el núcleo es feo. Lo que pasa que feo, que es un adjetivo, ¿cierto? Se ha convertido en un sustantivo porque dice el feo. Es más, ¿qué pasaría si dijera feo come allí? Igualito, ¿quién come allí? Feo. Es el núcleo, correcto, porque un sujeto no va a dejar de tener un núcleo. Entonces, ese es un adjetivo que se ha convertido en un sustantivo porque ejerce como núcleo y porque tiene artículo. Profesor, pero si yo digo feo come allí, no hay artículo. No, sí hay. Lo que pasa es que no lo dices, pero lo estás pensando. ¿Cierto? Si en el periódico leemos, ¿no? Feo murió ayer, evidentemente, ¿cómo lo interpretas tú en lo subyacente de tu cerebro? El feo murió ayer. O sea, no deja de tener artículo, lo que pasa es que el artículo ahí es tácito. Bueno, el adverbio también se convierte en sustantivo. El ayer trae recuerdos. ¿Qué trae recuerdos? El ayer es núcleo y él es su expansión. Sabemos que ayer es un adverbio que en este caso se ha convertido en un sustantivo. Ya porque es núcleo y ya porque está acompañado por un artículo, ¿cierto? Acá, ese pero me incomoda. Más de uno cuando lee esta oración dice, profe, se ha equivocado. Ese perro me incomoda. No, ese pero es oposición, ¿cierto? ¿Qué me incomoda? Esa oposición, ese pero. El núcleo es pero y ese es su expansión. Y esto se puede tramitar en el cerebro de la siguiente manera. El pero me incomoda, o si tú quieres mejor aún, la oposición me incomoda, con lo que queda certificado que pero es núcleo de sujeto, porque ejerce esa función y está acompañado finalmente por el artículo porque te acabo de demostrar, el pero me incomoda, ¿cierto? O la oposición me incomoda. Y eso viene de una conjunción. Y en la última, la contra humilla mi ser. ¿Qué humilla mi ser? La contra. Ya está, pues. Contra es preposición y aquí se ha convertido en ¿qué? En núcleo de sujeto y por lo tanto en sustantivo. Y lo que vimos hace un rato, ¿quiénes son coquetos? Los que bailan. ¿Quiénes son los que bailan? Los bailarines. Esto que está aquí a la derecha, mil perdones, debió estar aquí a la izquierda, se ha corrido. Es ellos, ¿no? Y bueno, ¿te acuerdas? Ya, ¿quiénes son coquetos? Los que bailan. Verbo subordinado,
o secundario, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y el conector que viene a ser un pronombre relativo. ¿Ya ves? En consecuencia, el núcleo sujeto puede ser un sustantivo, un pronombre, un infinitivo, una palabra sustantivada que viene de adjetivo, mira el cursor, de adverbio, de conjunción, de preposición, o una proposición subordinada sustantiva que en su estructura está encabezado, en este caso, por un pronombre relativo y un verbo secundaria, pero a la sazón de lo que hemos visto, también puede estar encabezada por una conjunción completiva, por su verbo secundario, o por un pronombre interrogativo. Muy bien, listo. Ahora sí, llegó el momento de estudiar los subordinados, pues. ¿Ya ves? Con paciencia, prudencia, muchachos. La abuelita decía, tú tienes que hacer las cosas en orden, porque si haces las cosas con desorden en el camino, te desarmas. El castillo de naipes definitivamente va a ser un pandemonium. Y luego, wow, tenemos problemas. Habrás perdido 3, 4, 5 minutos en el examen y el tiempo es oro, como ella misma decía. Ahora los subordinados. ¿Qué son los subordinados? Los subordinados son las expansiones de ese núcleo, dejando constancia que a veces el núcleo no genera ninguno, como niño murió ayer. ¿Quién murió ayer? Niño, ¿no? Entonces los subordinados son dos, el modificador y la posición. El modificador precisa el significado del núcleo. La palabra clave es precisa y la posición es una especificación o una explicación del ser. No confundamos especificación con explicación, lo que veremos en detalle en breve. Entonces, el modificador que hace precisa y la manera de precisar el significado de ese núcleo, ¿correcto? Es a través de dos modificadores, directo e indirecto. El directo no tiene la presencia de enlace. El indirecto sí tiene la presencia de enlace. Entonces vamos a estudiar los que no tienen la presencia de enlace. Mira pues, miren, gocen con esta clase, porque esta clase, además de ser analítica y además de que te llevo pasito por paso, ya es completa. Y este profesor, este humilde barro pensativo llamado Miguel Vidal, no se permite ningún error, porque el profe no debe jugar con tu ingreso. Entonces, y no se trata, pues, que un profe, ¿no? Chistoso, él, ¿no? Narrador de cuentos, ¿no? Diga, el modificador directo es, mi prima se casó ayer. ¿Quién se casó ayer? Mi prima. Ah, prima es el núcleo, mi es el modificador. Yupi, se acabó, pasamos al indirecto. No, pues, tonterías. Miren acá. El modificador directo que no está encabezado por enlace puede ser artículo, determinante o adjetivo calificativo. Veamos. He separado el predicado hacia la derecha para una mejor observación. ¿Quiénes asustaron al anciano? Los gatos, el núcleo es gatos, pero está acompañado por una expansión llamado modificador directo artículo, ¿cierto? Saberes previos. ¿Cuáles son los artículos determinados? Los, las, el y la. ¿Y cuáles son los indeterminados? Un, una, unas, unos. ¿Y cuál es el neutro? Lo. ¿Se acabó? Ahora mira, el modificador directo puede ser un determinante. ¿Quiénes juegan? Tres niños, núcleo, niños, elemento expansivo que lo acompaña, un modificador directo llamado determinante, toda vez que éste demuestra ser demostrativo, posesivo, indefinido y numeral. En este caso, numeral. Profesor, ¿y cómo será con indefinido? Varios niños juegan. ¿Y cómo será en posesivo? Mis niños juegan. ¿Y cómo será en demostrativo? Esos niños juegan. O sea que hasta ahora el modificador directo, que no está encabezado por enlace y es una expansión del núcleo, puede ser artículo, determinante y adjetivo calificativo. Veamos el adjetivo calificativo. ¿Qué fueron rematadas? Casas antiguas. Profe, pero ahí está mal, debería ser las. No, porque en tanto el receptor lo entienda bien, no hay ningún problema. Es más, así te va a venir y no de la forma como tú crees. Repito, el examen no va a venir de la forma como tú crees, sino de la forma como quieren. Entonces, entendemos que la palabra, en este caso palabra, no conjunto de palabras, no núcleo es casas, y que la expansión o modificador directo que no esté encabezado por un enlace es antiguas. Pero antiguas no es artículo, tampoco es determinante. Desde los 8 años de edad tú sabes que antiguas es un adjetivo calificativo porque en este caso esa manifestación antigua
¿correcto? Califica, manifiesta una cualidad, un rasgo de lo que son las casas. Hasta ahora, ¿cuántos modificadores directos hay? 3, pero acá, ¿qué dice? 5. Ay, ay, ay. ¿Y cuáles son las otras 2? Veamos. Construcción endocéntrica adjetiva. Si te resulta fastidioso grabarte la segunda palabra de frente, es construcción adjetiva. ¿Quién recitó feliz? La chica más guapa. Entonces ahí chica, que es el núcleo, tiene dos expansiones. La A, que es modificador directo, modificador directo de artículo, y la otra que es más guapa. Profesor, ¿y por qué no puede ser guapa? Es que la pretensión semántica cambia. Una cosa, y esto va para las chicas que escuchan la clase, es que tu tía cuando llega a tu casa después de la pandemia te diga, sobrina, estás guapa. Y otra cosa es que te diga, sobrina, estás más guapa. ¿Cierto? No es lo mismo. Si te dice que estás guapa, te alegra. Si te dice que estás más guapa, ese día no duermes. ¿Y por qué? Porque más guapa es unicidad semántica, significa guapísima. Por lo tanto, ahí, correcto, este es un modificador directo, porque más guapa no es sino equivalente a guapísima. Alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, pero ahí más guapa tiene dos palabras. ¿Y en qué momento yo te dije que el modificador directo es una sola palabra y el modificador indirecto es dos palabras? ¿En qué momento te dije eso yo? Yo lo que te he dicho es que el modificador directo no está encabezado por enlace y que el modificador indirecto sí está encabezado por enlace. Sucede, querida alumna y queridos alumnos, que más no es un enlace. Es un adverbio que está acompañando a guapa. ¿Y cuáles son los enlaces? Ya lo estudiaremos en 3 minutos. Entonces, la chica más guapa, la chica tan guapa, la chica demasiado guapa, eso equivale a guapísima. Por lo tanto, más guapa está constituido por dos palabras, pero no deja de ser un modificador directo, aunque tenga dos palabras. Por eso es que acá que dice construcción adjetiva. Querido profesor, ¿y en qué caso no habría construcción adjetiva? Si se escribe la chica guapa recitó feliz. Y eso lo hemos visto hace un minuto, ¿no? Viene a ser un modificador directo adjetivo. Pero profe, este también es adjetivo, está bien, pero es una construcción adjetiva, pues, porque su significado está revelado con dos palabras. Profe, pero en vez de poner más guapa, se pudo haber puesto guapísima, sí, y ahí sería construcción. No, ya no, pues, porque si estuviera guapísima, sería lo que hemos estudiado hace un minuto y medio, ¿cierto? Modificador directo adjetivo. Así que hay que tener cuidado, pues no vaya a ser que en el examen te digan, ¿no? Subraya el MD construcción adjetiva, no subrayes guapa, sino más guapa. Eventualmente, en vez de más que va, demasiado, bastante, ¿sí? Proposición subordinada adjetiva, este es lo más bacán. ¿Qué es sensacional? Esa chica que baila. Aquí pude yo haber escrito esa chica bailarina, pero no quiero, pues, porque en mi actitud de hablante yo tengo la libertad para manifestarme como quiera, siempre y cuando no incurra en incoherencias. Si yo hubiera puesto esa chica bailarina, es MD adjetivo lo que hemos estudiado hace 2 minutos. Pero acá, ¿qué dice? Que baila es igual a bailarina. ¿Y cuál es la diferencia entre la D y la E? ¿Qué más? Repito, no es un enlace. ¿Qué cosa viene a ser? Más es un adverbio. Y que viene a ser un pronombre relativo, ¿no? Asimila que es un pronombre relativo, un introito, una introducción, el inicio o el encabezamiento de una pequeña manifestación que bien pudo hacer bailarina. ¿Queda claro? Muy bien. Proposición subordinada adjetiva. Y ya tú ya sabes que en toda proposición subordinada hay un verbo secundario que en este caso es baila. Y el conector que es qué. En consecuencia, ¿cuántos modificadores directos tenemos? 5. Artículo determinante, adjetivo calificativo, construcción adjetiva y proposición subordinada adjetiva. Ahora el modificador indirecto. Ahí está. Miren, ve. Ese sí está encabezado por un enlace. Pero, la verdad, ¿sí o no? En el colegio nos dicen, el modificador indirecto está encabezado por un enlace preposición, pero eso también es falso, porque puede estar encabezado por una preposición, mira aquí donde está el cursor, correcto, de o con, o también puede ser por una comparación, vamos por partes. Dice, modificador indirecto, hay dos tipos, pues. El modificador indirecto complemento frase preposicional. El enlace que encabeza es una preposición. ¿Qué será derrumbada? La casa de mi tía. Núcleo es casa, la modificador directo artículo, y de mi tía es el MI.
encabezado por una preposición, en este caso de. Lo he puesto con mayúsculas para resaltar. Igualmente abajo, el niño con paperas será operado. ¿Quién será operado? El niño con paperas. Niño es núcleo, el modificador directo artículo, y con paperas, MI. ¿Entiendes? Pero hasta ahí nomás llegan los libros y los profes. Empero, el MI también puede estar encabezado por una comparación. Y a mí, francamente, te dejo constancia, a mí me preocupa eso. Entonces, mira, otro modificador directo. Frase comparativa o construcción comparativa. El enlace es una conjunción comparativa. Mira acá. La niña como su madre juegan vóley. ¿Quiénes juegan vóley? La niña como su madre. Ahí el núcleo es niña. La modificador directo y artículo. Y como su madre, modificador indirecto encabezado por la conjunción comparativa como. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Por lo tanto, el único núcleo es niño, niña. Por ahí alguien me escribe, profesor, ¿y madre no puede ser núcleo? No, pues compadre. ¿Por qué? Porque ahí no dice la niña y su madre. Tú sabes que la I, correcto, por propia naturaleza genera que los elementos sean del mismo nivel, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, olvídense esta clase, ya yo digo pan y camote. ¿Cuál es más importante, el pan o el camote? Lo mismo, pues, valen igual. Pero acá no, pues, lee, ahí no dice la niña y su madre, sino como su madre. ¿Correcto? Entonces, como su madre es un MI. Que sirva esto de advertencia para que sepas que aquí hay un núcleo, no hay dos. Tú en el examen pones dos, ya fuiste, porque ahí no dice I. Y abajo también un poquito que cambia, ¿no? La policía, así como la ambulancia, lo trasladaron. ¿Quiénes lo trasladaron? La policía, así como la ambulancia. He resaltado cómo y así como. Núcleo policía, modificador directo la, así como la ambulancia MI encabezado por así como. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a las aposiciones. Ahí están las benditas aposiciones. Quiero que primero lean esas aposiciones en un minuto. Muy bien. Aposición explicativa o también llamada forma declarativa. En estas épocas de competitividad, no te vayan a preguntar por la forma declarativa, que no es sino la misma. Repite el nombre de ser referido en el novio, en el núcleo y va entre comas. ¿Quién luchó por la patria? Grau, coma, el caballero de los mares. El núcleo siempre va primero, Grau. Y la posición explicativa que va entre comas y repite su nombre, o en todo caso es su sinónimo contextual, esa posición explicativa. Siempre va segundo. Así que yo voy a hacer una pregunta para saber si estás escuchando bien mi clase. Repito, como lo quito, primero va el núcleo y luego va la posición explicativa entre comas, repitiendo el nombre. Entonces, vamos a ver. No me fallen, ¿ah? Porque estoy haciendo una clase eh, al detalle, como se suele hacer. A ver. Más bien paciencia, ¿ya? Porque está fallando mi chat. A ver. ¿Cuál es la aposición? Ten cuidado con lo que vas a escribir, ¿ya? La posición explicativa repite el nombre del ser referido en el núcleo y va entre comas. Todos, ¿cuál es la aposición? Vamos, vamos, vamos escribiendo todos. Muy bien, Michelle, es lo correcto. Y nadie me ha fallado. Tengo más de 15 respuestas. Es Jesús. Porque acabo de decir que primero va el núcleo. Pero ¿qué nos enseñan en el colegio? En el colegio nos enseñan al revés, ¿sí o no? Entonces el alumno que no quiere ingresar, ¿no? Ustedes sí, ¿no? ¿Qué dice? Ah, ya, en el colegio el profesor me dijo que la frase es la posición. Mentira, pues, te han enseñado mal. La posición explicativa puede ser una o varias palabras. La nota es que vaya entre comas y repite el significado del núcleo. Por lo tanto, ¿qué es Jesús? Está al revés nomás. ¿Por qué? Porque el orden de los factores gramaticales no altera el producto lingüístico. ¿Está claro o no? Así que aquí nadie ha fallado. Bravo por ustedes. Es lo que ve en segundo lugar y entre comas, pero con una condición, Brisset, que lo que va entre comas sea sinónimo del ser. Porque yo voy a escribir ahorita una oración en donde hay comas, pero no hay aposición. Vamos a ver, miren aquí, ¿ah?
Ahí no hay aposición explicativa, porque dicen ellos, no es igual a chicas. Así que para que sea posición explicativa, tiene que estar entre comas y repetir el significado del núcleo. ¿Quedó claro? Ahora escúchenme. Ya dejamos de leer el chat y ahora escúchenme. Ahora, en un sujeto puede haber varias aposiciones explicativas. Ejemplo, tú, coma, la misma de ayer, coma, la incondicional, coma, la que no espera nada, coma, eres increíble. ¿Quién eres increíble? Tú, núcleo, la misma de ayer, aposición explicativa, la incondicional, la posición explicativa, la que no espera nada, a posición explicativa. Es decir, puede haber un montón de aposiciones explicativas. ¿Quedó claro? Muy bien. Ay, ay, ay. Tremendo aporte, claro, tremendo aporte pues del mundo musical, ¿no? Muy bien. Ya, ahora, aposición especificativa. Precisa el nombre del ser manifestado y no lleva comas. ¿Quién expuso ayer? El profesor Albán. Entonces, escúchenme. Eh, Parece ser que el núcleo es Albán. Es más, si yo tuviera tu edad, a mí me picaría la mano por decir, subrayar que Albán es el núcleo. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Ahí dice, el profesor Albán expuso ayer. Y yo te voy a decir por qué profesor es el núcleo. Porque hay muchos profesores, pues puede ser el profesor pues, José, el profesor Miguel, el profesor Luis, el profesor Oscar. Entonces, ¿en dónde se especifica el nombre? Casualmente con la palabra Albán, Miguel, Rodríguez, etcétera, ¿cierto? Entonces el núcleo es profesor. Albán es una expansión de profesor. Albán, o Miguel, o José, o lo que tú quieras, ¿no? O Edwin, o Arián, han salido de profesor. Entonces, esa es una posición especificativa. ¿Está bien o no? ¿Quedó claro? Muy bien. Y ya tú sabes que él es modificador directo, ¿ya? Así que, ahora, alguien seguramente me va a decir, profe, y el BAN nunca podrá ser núcleo. En esta oración no. En otra oración, como tú quieras. No me interesa, ¿cierto? No nos importa. Si quieres, la hacemos en un segundo para que estés tranquilo, ¿sí? Albán expuso ayer. ¿Quién expuso ayer? Albán, se acabó, ese es núcleo. Pero aquí no, pues, porque acá el elemento más importante es profesor. ¿Y por qué sabemos que es una expansión? Porque eventualmente pudo ser otro profe, pues, ¿cierto? Muy bien, a posición especificativa. ¿Quedó? Ya, muy bien. Ahora acá, mira, te voy a poner una oración. ¿Quieren una oración o ahí nomás? ¿O seguimos? De soporte. Ya. No respondan nada todavía. Listo. ¿Cuál de las dos tiene aposición especificativa? La primera dice, la niña lucha en la vida. Y la segunda dice, la niña lucha en la vida sufre. He ayudado un poquito, ¿ah? No debería. La segunda, pues, porque lucha es el nombre. ¿Y qué hubiera pasado si no lo ponía con mayúscula? Un poquito habría hasta estabillado. Pero para eso, pues te dije, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces tendrías que ver bien, ¿sí o no? Ah, lucha está con mayúscula, pucha madre. Es pues, pero en el examen, queridos alumnos, no te va a venir lucha con mayúscula, te va a venir con minúscula, para que tú coloquialmente hablando metas la pata. Entonces tú tienes que leer bien. ¿Cuáles son esos nombres de mujeres que podrían ser a posición especificativa o quizás no y sean verbos? Dora, Estrella, correcto, Rocío, hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Muy bien, perfecto, muy bien. Ahora continuemos ya, chicos, chicos locos. Ahora bien, todo lo que hemos estudiado está en esta oración madre. Ya te compartí hace un rato una oración madre para reconocimiento del sujeto, ¿no? A los chicos les gusta el rock, querida mamá. Esta es otra oración madre. ¿Qué significan oraciones madres? Ejemplos poderosos para que tú atiendas y analizas otras tantas oraciones. Mira lo que dice aquí. 8 juveniles osos de ese zoológico, así como sus padres juegan. ¿Quiénes juegan? Ellos. ¿Quiénes son ellos? El número y la pregunta es la correcta, así que acá no se discute eso. 8 juveniles osos de ese zoológico como padres. Yo quisiera que el núcleo sea zoológico, pero no puedo, porque acá dice D, MI. Yo quisiera,
que padre sea el núcleo, pero no puedo, porque acá dice así como MI. Entonces, no me queda más que admitir que el núcleo es osos. Amén, que estamos hablando de los osos, no estamos hablando exactamente del zoológico ni padres. Ese es el otro problema del alumno. Como el alumno ha escuchado que el núcleo en el colegio es sustantivo, pese a que te he dicho que puede ser sustantivo, infinitivo, pronombre, etcétera, el alumno dice, ¿qué hago? Osos es sustantivo, zoológico es sustantivo, padres es sustantivo. Y no quiere ver, pues no le da la gana de ver al alumno. Padres no puede ser, porque acá dice así como, MI comparativo. Zoológico no puede ser, porque acá dice de, MI prepositivo. Por lo tanto, el núcleo es osos. Ya tenemos 2 MIs y no nos queda aceptar que 8 juveniles son 2 MDs. El alumno nervioso subraya eso como un MD. Mal, pues, porque yo te he enseñado particularizadamente cuáles son los MDs. El primero es un MD determinante numeral, te enseñé. Y el segundo es un MD adjetivo. Entonces tú no puedes subrayar estos 8 juveniles por uno solo. Pero hay alumnos que hacen eso, ¿ah? Les domina el nerviosismo, no se me molesten, ustedes no, otros, les domina la estupidez y terminan subrayando eso por uno solo. Mal, pero mejor no hagas nada, pero mejora tu geografía, tu geometría, qué sé yo. Entonces acá no puede haber uno, son dos, porque 8 es determinante y juveniles es adjetivo. Y yo te enseñé los tipos de MD. Y por otro lado, zoológico denegado como núcleo porque dice de y padres denegado porque dice así como. Y acá tenemos otra oración madre. ¿Quiénes bromean? Ellas. La pregunta está bonita y el sujeto reconocido del mismo número, está bonito. Las primas quinceañeras, Luisa y Ana, las que bailan. Yo quisiera que Luisa y Ana sean núcleo, pero no puede ser. Quizás Luisa y Ana pueden ser núcleos en otra oración. Luisa y Ana viajan, ahí sí, pero acá no, porque claramente tu cerebrito te está indicando que Luisa y Ana sale de primas. ¿Sí o no? Entonces el núcleo es primas. Las M de artículo, quinceañera, M de adjetivo. Luisa y Ana es el nombre específico de las primas. Entonces la posición especificativa. Y esto está entre comas. Ya te dije que no todo lo que está entre comas es esa posición, pero esto sí, porque las que bailan, ¿quiénes son? Primas. No vayas a decir que las que bailan son Luisa y Ana, porque hace 2 minutos te he enseñado que la posición explicativa es sinónimo de su núcleo. Así que las que bailan son primas. Profe, pero en el fondo, y muy en el fondo, las que bailan son Luisa y Ana. No, sí, pero eso no me interesa, porque estamos haciendo un análisis funcional oracional. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora vamos a los tipos de sujeto. Espero que hasta ahora la clase esté clara. ¿Está clara, muchachos? Díganme que sí, díganme que no. Se reivindica el profe, como profe de lenguaje nos buscamos otro profe. ¿Todo está bien? Muy bien, correcto. Hemos ido así de la manito. Entonces, guarda este material, repásalo y vas a ver que la asa es linda. Ahora, tipos de sujeto. Gracias, chicos. Por la cantidad de núcleos, simple o compuesto. Mira, ve, acá te estoy poniendo lo que ya hemos estudiado. ¿Ah? Mira, mira, mira. Simple tiene un núcleo, compuesto tiene dos. El perro como el gato son domésticos. Es simple. Alumno que diga que es compuesto, no he escuchado mi clase, no se interesa por ingresar. Para que sea compuesto, ¿qué tendría que ser? Escriban en el chat para creerles, porque si no voy a pensar que están dorando la píldora. ¿Cómo sería para que sea compuesto? El perro, ¿cómo, qué más? Completen. Porque acá, como el gato es MI, yo quiero que sea compuesto. ¿Cómo sería compuesto? El perro y el gato. Michelle, te felicito. Perfecto. Y abajo, lean. Gracias, chicos, gracias. Más de 15, caracho. Más de 15, carajo, que están respondiendo. Me gusta esta clase. Ahora leamos abajo. Romeo y Julieta es una historia increíble. ¿Qué es una historia increíble? Romeo y Julieta. Ahí dice y, pero ¿por qué es simple? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber dos núcleos? ¿Me podrían explicar semánticamente eso? Muy bien, Alessandro, haría la unión. Acá no hay, en la primera no hay unión. Ahora ya estamos en la segunda. ¿Por qué abajo, si hay y, hay un solo núcleo? ¿Por qué no hay dos? Explíquenme, estoy esperando. Porque no hay dos. Muy bien, porque es el nombre de una obra. Y para que dos personajes tendría que ser Romeo y Julieta sin comillas, son Romeo y Julieta son novios. Ahí sí, ¿no? ¿Quiénes son novios? Romeo y Julieta. ¿Entiendes o no? Entonces el profesor Vidal no solamente te dice que es un sujeto simple y compuesto, yo te pongo
en el extremo, ¿correcto? Yo te pongo en el extremo, o sea, te pongo dificultad. Eso tienes que valorar tú, ¿correcto? Muy bien. Extremo. Muy bien. Ahora vamos. Mira, 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 mira acá. El libro y la revista interesan a Luis. Compuesto. Romeo y Julieta se adoran. Compuesto. Ahora vamos. Dos. Por su estructura. Por la presencia o ausencia de subordinados. Incomplejo. No tiene MI ni aposición. Complejo tiene MI o oposición. ¿Qué dice acá? El brujo de los Andes defendió el país. ¿Cuál es el núcleo? Todo. Ahí no hay MI, pues. No hay MI, porque todo es un núcleo. ¿Cómo sería con MI? Hablamos del suegro, ¿te acuerdas? ¿Cómo sería? A ver, inventen uno con MI. ¿El brujo qué? El brujo de Miqué y nada más que el sujeto. ¿Cómo sería? Aquí es un solo nombre, pues un apodo. ¿Cómo sería? Yo quiero que tenga MI. Vamos, vamos, el brujo de y completas con cualquier otra cosa. Hice referencia hace 10 minutos. Vamos, completen. El brujo de mi suegro. Muy bien. El brujo de mi suegro trabaja en Cachiche. ¿Quién trabaja? El brujo de José también, ¿no? El brujo de mi barrio. El brujo de mi enamorado, dice. Ahí está. Muy bien. Sí, ahí sí tendría MI. Correcto. El brujo de mi distrito. Muy bien. El brujo de Estados Unidos, dice, al que lo van a traer mañana ya. Muy bien. Toledo creo que es, ¿no? Abajo, mira lo que dice aquí. Juan lucha por la patria. ¿Quién lucha por la patria? Juan. Ya, pues es un regalo, pues eso está recontra fácil. Y complejo. Ahí está, mira lo que dice acá, complejo. El brujo de mi suegro vive en Ica. Brujo núcleo, el MDI de mi suegro MI. La niña lucha recitó hoy. Ah, mira, ve, también es complejo. ¿Y por qué? Porque tiene aposición especificativa. Pero si yo dijera, la niña lucha en la vida, pues no habría posición, ¿sí? Muy bien. Ahora, por la presencia o ausencia del sujeto puede ser expreso. Yo tengo temor, no vaya a ser que te pongan con el nombre del léxico. Aparece en la oración. Tácito morfológico no aparece, pero se sobreentiende. Y el cero no existe. Seguramente más de una cabecita loca va a decir, si el sujeto cero no existe, ¿por qué le pone cero? Fácil, ya lo vas a aprender, pero te voy advirtiendo. Si hay sujeto expreso o tácito que aparece o es sobreentendido, la oración es bimembre, porque hay sujeto. ¿Y por qué si el sujeto no existe se le pone nombre cero? Si no existe, ¿cómo se le puede poner nombre a algo que no existe? Ah, se le pone cero para ayudarnos y para hacernos recordar que esa es una oración unimembre. Muy bien, acá tenemos tres oraciones. Íbamos los dos al anochecer. La pregunta al verbo, siempre al verbo, hay que ser ordenado, hay que recordar, ¿ah? ¿Quiénes íbamos al anochecer? Los dos, sujeto expreso, ahí aparece, ahí está. Oscurecía pronto, no tiene sujeto, a menos que tú admitas que puede ser yo oscurecía, tú oscurecía, él oscurecía. No creo, ¿verdad? Sería una tontería, no tiene sujeto. Y no podía ver, ¿quién no podía ver? Yo, sujeto qué, tácito, ¿cierto? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, en la primera oración hay sujeto expreso. Si hay sujeto y predicado, la oración es bimembre. En la tercera hay sujeto y predicado. No importa que sea tácito, hay sujeto, oración bimembre. Ahí está lo que te decía. En la segunda no hay sujeto, solamente hay predicado. Gracias al sujeto cero que no existe, entonces hay oración unimembre. A ver, tiene que haber sujeto, pero no necesariamente el núcleo para ser expreso. No, no, no entiendo. A ver, tiene que haber sujeto pero no necesariamente, no, no te entiendo, tiene que haber sujeto. No, es que lo que pasa es que el sujeto puede ser expreso o puede ser tácito. Vamos por partes, Alessandro. El sujeto puede ser expreso o tácito. Si el sujeto es expreso, respondan todos, ¿tiene núcleo o no? Digan, 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 para aclarar lo que plantea Alessandro, ¿sí o no? Si el sujeto es expreso, ¿tiene núcleo o no? ¿Sí o no? Ya. Ahora les hago una pregunta, pero aplica en sentido lógico con Alessandro. Y si el sujeto es tácito, ¿también tiene núcleo o no? Si es tácito, ¿tiene o no? Sí tiene, ¿cómo no va a tener? Tiene, pues. Será tácito, pero tiene. Esa es la pregunta que hace Alessandro. Escuchen. Porque es bimembre, muy bien, mata, correcto, caracho. A ver, miren, ve, viajaron. ¿Quiénes viajaron? Ellos. ¿Cuál es el sujeto tácito? Ellos. Y dentro de ese sujeto tácito, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo dentro de ese sujeto tácito?
Ellos viajaron. ¿Cuál es? Así sea tácito. ¿Cuál es el núcleo? Escriban. Si no, no avanzo. Vamos, escriban. Ellos viajaron. ¿Quiénes viajaron? Ellos. Dentro de ese sujeto tácito, ¿cuál es el núcleo? Fácil, pues. ¿Cuál es? Ellos, pues. Correcto, es ellos. Ellos es el núcleo, ¿sí? Ellos es el núcleo, ¿sí? Muy bien. Ellos, así sea tácito. Y como alguien ha puesto ahí, se sobreentiende, pues. Se sobreentiende. ¿Sí o no? Entonces, Alessandro me está preguntando eso, ¿verdad? Tiene que ver sujeto, pero no necesariamente el núcleo para ser expreso. No, pues, porque el sujeto tácito también tiene su núcleo, pues. Será tácito, pero tiene núcleo. En cambio, en la oración unimember no hay sujeto, y si no hay sujeto, no hay ni núcleo, ¿cierto? Y no se olviden que esta es parte de una canción, ¿ah? No de tu época, pero sí de la época de tu papá o de tu abuelito, porque yo escuchaba esto de niño. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía pronto, no podría ver, ¿cierto? Muy bien. En íbamos los dos al anochecer. No, Alessandro, lo primero que tú tienes que preguntarte es, eh, no. Lo primero, tú estás planteando la oración de arriba, ahí vamos los dos al anochecer. Tienes que ser ordenado. Lo primero que tú tienes que preguntarme es cuál es el sujeto. Perfecto. A ver, yo te pregunto, Alessandro, en la oración de acá, chicos, los dos, ¿cuál es el sujeto? Los dos, ¿verdad? Tiene que ser ordenado. Los dos. ¿Y cuál es el núcleo dentro de los dos? Escriban. Ah, exactamente. ¿Y cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? No nos queda más que admitir una palabra. ¿Cuál es el núcleo? Vamos, respondan. ¿Cuál es? ¿Los o dos? ¿Cuál es el núcleo? Vamos todos, respondan. No me están respondiendo. ¿Qué fue? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? No me están respondiendo. ¿Cuál es el núcleo? Dos, pues, dos. Entonces, nuestro amigo Alessandro pregunta, pero no preguntes nunca en la oración cuál es el núcleo del sujeto. Primero pregunta cuál es el sujeto. El sujeto es los dos y el núcleo es dos. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora terminamos la clase con el activo y el pasivo. En el sujeto activo, el sujeto ejecuta la acción y en el pasivo lo recibe. Juan compró una casa. ¿Quién compró una casa? Juan, sujeto activo porque está ejecutando. Por lo tanto, el verbo también es activo porque está ejecutando. ¿Y qué compró? ¿Qué cosa compró una casa? Para el OD, objeto directo, yo sé que ustedes les han enseñado la pregunta ¿qué? Y también está mal, porque para reconocer al sujeto es qué, quién, quiénes. Para reconocer al objeto directo no es qué, pues, porque habría ambigüedad, ¿cierto? Para reconocer al sujeto la pregunta es ¿qué cosa? ¿Qué cosa compró Juan? Una casa. Esta oración es una oración en voz activa porque el sujeto ejecuta la acción, el verbo es activo y una casa. ¿Y cómo comprobamos que es una oración en voz activa? Porque lo vamos a reemplazar por un pronombre, pero no es los, mi querido alumno, es Juan la compró, porque estamos hablando de una casa femenina y singular. No puede ser Juan los compró, sino Juan la compró. ¿Está bien? Entonces se demuestra que es sujeto activo, verbo activo o de y voz activa, por eso mismo, ¿sí? Ahora bien, esta oración, miren lo que voy a hacer, miren, una X puede ser dicho al revés. Y mira lo que sale. Una casa fue comprada por Juan. Es lo mismo, pero está al revés. Con la pequeña diferencia que el sujeto es una casa porque estamos hablando de la casa. Profesor, demuestre usted que estamos hablando de una casa. ¿Qué fue comprada por Juan? Una casa. ¿Qué se dice una casa que fue comprada por Juan? El sujeto es pasivo y el verbo pasivo es fue comprada. Porque el sujeto es pasivo. El sujeto pasivo no ejecuta sino recibe. ¿Y quién está ejecutando realmente la acción? Por Juan, que es agente, y responde por quién. Te debo de advertir, mira esta oración de abajo con la oración de arriba, que una casa en la oración en voz activa fue OD. Juan compró una casa. Y por Juan, que es agente, fue un sujeto activo. Juan compró una casa. ¿Entiendes o no? Otra vez. El OD se ha convertido en sujeto pasivo y el sujeto activo se ha convertido en agente.
Y otra cosita para culminar esta bonita clase. En la voz pasiva, en el verbo, nunca va a haber un elemento, va a haber dos. Porque no es correcto preguntar qué fue por Juan ni qué comprada por Juan, sino qué fue comprada por Juan. Bien, pacem in terris secula seculorum, han aprendido, ¿cierto? Y ahora nos vamos a las preguntas. Pregunto al respetable, ¿hay voluntad para las preguntitas o todavía no? Díganme ustedes. Si no, ahí nomás queda la clase, ¿eh? Díganme, vamos. ¿Sí? Muy bien, caramba. Uy, solamente 10 nomás, ¿cómo que 10? Acá hay 100 alumnos y solamente 10 me dicen. Ahí está, me ha gustado la frase de Michelle. Con todo, menos miedo. Muy bien. Caramba, si llegamos a 40 sí, hago la práctica. Si no, no, porque hoy día es sábado. Muy bien. Ah, caramba. Bestial. Mira, me están enseñando ustedes. Yo en la vida tenía hasta hace poco un criterio equivocado. Yo pensaba que el sábado era sábado y que por ser sábado era un sábado ligero. Pero ustedes me están enseñando que este sábado no tiene que ser ligero, sino que tiene que ser un Panzer alemán. Entonces vamos a destrozar las 30 o 20 preguntas de la práctica porque somos Panzer alemanes y porque vamos a lograrlo. Me permiten un minuto, ¿sí? Un ratito ya, chicos. Mm, Muy bien, vamos, con fuerza, con fuerza. Ay, 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 ahí está. Listo, vamos a hacer el desembarco en Normandía. Vamos a ver. Qué paradójico, ¿no? Y sin embargo estamos hablando de panzer alemanes. A ver. Ah, mucho, creo, el tamaño, ¿eh? Un ratitito, chicos, ¿sí? Un segundo. Ahí está. Buen tamaño, díganme, para empezar, ¿sí? ¿Bien o no? Ustedes mandan, yo dejo, ¿sí? ¿Listo? ¿Buen tamaño? Ya, empezamos. A ver, listo. Para mis amigos, a los viejos los motivan estas tres canciones de antaño. El verbo es motivan. Está en número plural, así que el sujeto debe estar en plural. Pero eso sí, el sujeto no puede empezar en preposición, ni tener una pregunta absurda. ¿Cuál es el sujeto? Para mis amigos, estas tres canciones de antaño o queridos vecinos. Repito, el sujeto no puede empezar con preposición ni ser un vocativo. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Vamos. ¿Se les ha enseñado bien? No, lee bien, Alessandro, lee bien, lee bien. Es la D. La D es, claro, pues es la D, la D. A ver, vamos a ver, ¿por qué no puede ser para mis amigos? Fundamenten rapidito, ¿por qué no puede ser para mis amigos? ¿Con qué empieza? ¿Con qué empieza? Rápido, escriban, despáchense. ¿Con qué empieza? Con preposición. Dos, respondería una pregunta estúpida, ¿verdad? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta que no existe para el sujeto? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta absurda, tonta, aberrante, insustancial, ilícita? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Para quiénes? Muy bien. Esa pregunta no existe. ¿Por qué no puede ser queridos vecinos? Porque queridos vecinos es vocativo. ¿Cuál es el sujeto? Estas tres canciones de antaño. Ahora lo ordenamos. Estas tres canciones de antaño motivan a los viejos para mis amigos. ¿Y a quién va el mensaje? A los queridos vecinos. ¿Quedó? La uno es la D. Dos, en donde hay aposición explicativa. Ahí hay una trampita por si acaso. Por si acaso, ¿en dónde ves tú que después del núcleo del sujeto hay una sinonimia que va con coma? Y ya te dije que el sujeto puede ir al inicio, en medio, al final. ¿Cuál es la respuesta de la 2? Vean bien.
Ojo, tiene que ser sinónimo, no tiene que ser un comentario. ¿Cuál es? Vamos. Muy bien, ya hay 5 alumnos. Por favor, en privado todos, ¿ya? A partir de ahora todos en privado, ¿ya? Sí, por favor, para que manden sus respuestas en privado. La respuesta ya varios han marcado. Uf, basta. Ah, su madre, tengo más de 10. Es la E. La E. Qué bacán, oye, qué bacán. La E. Claro, ordenando la oración, ¿cómo es? La ciudad eterna, coma, Roma, coma, tiene mucho trajín. Alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, pero después de Roma no hay coma. ¿Y qué quieres, pues, hijo, si está terminando la oración ahí? Profe, ¿y por qué no puede ser la primera? Porque que tiene su encanto no es un comentario, no es aposición, eso es una explicación. ¿En dónde Evita es vocativo? En privado todos. ¿En dónde le estamos mandando el mensaje a Evita? O sea, no es núcleo, nada de eso. ¿En dónde? 3. Lean bien, Jared, lean bien. ¿En dónde estamos enviando el mensaje a Evita? Vamos, chicos. A Evita le estamos enviando un mensaje. Vamos, chicos, vamos, vamos. Nos quedan solamente 15 minutos. Tengo solamente una respuesta que fue, lean, lean. La C, pues, es la C, muy bien. Han respondido más de 10 ahorita, la C. Veamos. Hay una alumna manteniendo la reserva el nombre que ha puesto la B. No, no entiendo. Se emocionó mi abuelita Evita. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el nombre de la abuelita Evita? ¿Cierto? Si está precisando el nombre de la abuelita, ¿qué posición es? Yo no paso a la 4 si no me dicen en la B qué cosa es Evita. Si dice mi abuelita Evita, pudo haber sido mi abuelita Enma, por ejemplo. ¿Qué es? Se está precisando el nombre. ¿Qué es? Si no, no avanzo. Especificativa. Muy bien, a 6 alumnos comandados por Luis Quintana, pero en privado, hijo. ¿Y en dónde Evita es núcleo? En la primera. ¿Quién repartió alimentos? Evita. Entonces en la A es núcleo. En la B es aposición especificativa. En la D, ¿qué cosa es? ¿Quién es Evita? La que modela. No pasa a la 4 si no me dices qué es Evita en la D. Evita es la misma que modela. ¿Qué cosa es? También le hemos estudiado eso. Vamos, vamos todos. Evita es la que modela y está entre comas. ¿Qué es? Vamos todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero más respuestas, si no, no avanzo. ¿Qué es? Evita está entre comas y repite el significado de la que modela. Vamos, vamos. Yo no quiero ningún alumno que se quede callado ahí, que escrituralmente la haga. Wow, qué penita, solamente tengo 6. No, ya llegué a 10 ya. Explicativa. No, no, hija, ¿cómo va a ser vocativo? Vocativo es la C, ya hemos quedado que vocativo es la C. ¿Por qué? Porque en la C a Evita le mandamos el mensaje. Evita, ¿qué, Miguel? ¿Qué? Ese vecino pretende tu cariño. Ese es vocativo. Vocativo es el ser que recibe tu mensaje. En la D, Evita, esa posición explicativa. 4. Donde mucho es modificador directo determinante. Mucho tiene que estar al lado de un sustantivo. ¿Cuál es la respuesta en la 4? Mucho es modificador directo del núcleo sustantivo. Por eso tiene que estar al lado mucho de un sustantivo. ¿Cuál es? Pongan la pregunta, por favor. Si no ponen la pregunta, voy a entender que están haciendo todavía la 3. Pongan la pregunta. ¿Dónde mucho está al lado de un sustantivo? No, ¿cómo va a ser la D? ¿Acaso tengo es este sustantivo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Es la A. Muy bien, la mayoría acertó. Mucho odio se impuso. ¿Qué se impuso? Mucho odio. ¿Cuál es el núcleo? Odio, odio, y mucho acompaña. No puede ser la D, por ahí alguien ha marcado la D. Yo no entiendo por qué. ¿En dónde está el sustantivo después de mucho? 5. ¿En dónde reina esa posición especificativa? ¿En dónde reina especifica el nombre del ser? 5. Con el numerito, por favor, pongan y en privado. 5. Repito, 1C, perdón, 1D, 2E, 3C. A ver, voy a repetir, no me voy a estar equivocando. 1D, 2E, 3C, 4A. 5. ¿En dónde se precisa el nombre? Uf, bacán, varios han respondido. La D, ¿el doctor cómo se llama? Reina. El doctor se llama Reina. No puede ser la A, porque acá de Reina, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de modificación? El sujeto es el suegro de Reina en la A. La respuesta es la D, ya sé, pero en la A
dice el suegro de Reina, que es el sujeto. ¿Qué vendría a ser de Reina? ¿Qué tipo de modificador está en la A? Muy bien, ay, 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 caramba. Mata, todavía no estamos en la 6. Quiero que me respondan en la 5, en la A, ¿qué es de Reina? Hay que ser ordenaditos. Muy bien, MI. Perfecto, muy bien. 6. ¿En dónde lucha es núcleo del sujeto? En la 6. En la 5 estamos quedando que es la D. 6. ¿En dónde lucha es el núcleo? O sea, ¿en dónde estamos hablando de lucha? Ni me digan la DEA, porque en la D lucha esa posición especificativa. No puede ser la B, pues. ¿Cómo va a ser la B? Ese es vocativo. ¿En qué quedamos? Lucha que cierto admirador te enviará flores. No puede ser la B ni la D. La respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hemos dicho que el sujeto nunca empieza con preposición. Hemos dicho que el sujeto nunca empieza con preposición. ¿Cuál es la respuesta de las 6? Yo espero. La B no puede ser porque lucha es vocativo. La D no puede ser porque lucha esa posición especificativa. Estoy esperando por la respuesta. La respuesta es la C. ¿Quién influye en mí hace años? Lucha. ¿Qué se dice de lucha? Influye en mí hace años, efectivamente. En la 6, la respuesta es la C. Vamos a ver, la C. ¿Por qué no puede ser en la A? Porque lucha es verbo. ¿Por qué no puede ser en la B? Porque es vocativo. ¿Por qué no puede ser la B? Me pica la mano por subrayar que es la D, pero ¿por qué no? Porque lucha esa posición especificativa. En la E, no, pues, yo vivo con lucha. Ese es circunstancial. De eso hablé al inicio de la clase. En la 7, aligero la clase, la 7 es la C. Pero vamos a ver cuál es el sujeto. A ver, ¿qué invaden mi cerebro de niño? Esos dos primeros añorados recuerdos de la infancia. Esto que está aquí es el sujeto. Esos es MD, dos MD, primeros MD, añorados MD. Y el núcleo es recuerdos, porque estamos hablando de los recuerdos. ¿Qué tipo de MD es el primero? Determinante. Dos, el primero es determinante demostrativo, el segundo es determinante numeral. Primeros también es numeral. Añorados es modificador directo MD adjetivo. Y de la infancia es MI. La respuesta de la 7 es la C. Muy bien. Ahora sí, no me fallen. Tras los pasos del rufián están mis experimentados detectives, estimado Llanta. El verbo es están, está en plural. ¿Cuál es el sujeto? Tras los pasos, mis experimentados detectives o estimado Ollanta. ¿Cuál es la respuesta de la 8? Vamos, de la 8. 8, muchachos, no se me cansen. 8, el sujeto no puede estar encabezado por una preposición. La C, perfecto, la C. Extraño, ¿dónde es MD? Para que extraño, 8C, sí, para que extraño sea MD tiene que estarle un sustantivo núcleo. ¿Cuál es? No se aloquen. Extraño tiene que estar al lado de un sustantivo, que puede estar antes o después, pero está al lado de un sustantivo. ¿Cuál es la respuesta en la 9? ¿Dónde extraño es MD? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Cuál es la respuesta? ¿En dónde extraño es un modificador directo que acompaña al núcleo sustantivo? La A, muy bien, lo han hecho bien, chicos. Qué bien, qué bien. 10. ¿En dónde reina es MI?
O sea, está después del sustantivo núcleo, pero con preposición. 10. Pero pongan el número, 10. En la 9, claro que es la A. Y en la 10, la A. Correcto. Qué bonito. ¿Quién consiguió pasaporte? El suegro de Reina. Muy bien. Pregunta número 11. A mi amigo Juan Carlos le regalaron un libro por sus bodas de plata de oro ayer en el aula. Regalaron es el verbo. ¿Quién? La pregunta es ¿quién le regaló? ¿Cuál es el sujeto? 11. ¿Quién le regaló? Eh, ¿Quiénes le regalaron? Perdón. ¿Quiénes le regalaron? ¿Cuál es la respuesta en la 11? Vamos. Porque el verbo está en plural, pues tiene que ser quiénes. Ya pues, obviamente, ¿cuál es, muchachos? Hay 6 que me han respondido y los demás, bien, gracias. Si dice quiénes, obviamente, por lógica, ¿cuál es? Vamos, chicos, se quedan conmigo hasta las 10:30. Si no me responden, 11. Ya, hay 5 que han contestado bien, 5 en realidad. ¿Quiénes le regalaron tal, 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 tal? ¿Cuál es la respuesta? Vamos, yo espero. Michelle, te felicito, está capitaneando. No, ¿cómo va a ser la C? Estoy preguntando, ¿quiénes le regalaron? Y me dicen la C. Juan Carlos le regalaron. ¿Tiene sentido eso? Eso no tiene sentido. ¿Mi amigo Juan Carlos? O sea, la pregunta yo la hago en plural y tú me respondes en singular. ¿Qué fue? Tácito, pues. Tácito. ¿Qué pasa, chicos? Muy bien. Vamos, muchachos. 12. ¿Dónde no hay sujeto? ¿En qué oración no hay sujeto? Muy bien, al toque lo han hecho. La respuesta es la B. Perfecto. Muy bien, veamos acá. ¿Quiénes íbamos al atardecer? Los 3. ¿Quién no podía ver? Yo. ¿Quién hace problemas? Él. ¿Quién está lejos de casa? Yo. ¿En dónde hay sujeto compuesto en la 13? Lean bien, ¿ah? ¿Te acuerdas que hubo trampita por ahí, no? ¿En dónde hay sujeto compuesto? Por supuesto, el que dice que es la A, yo le pongo 0, porque dice Sol y Río es un club interesante. ¿En dónde? No, pero pongan el numerito. Pongan el numerito. 13. ¿Cuál es? No, no es la C. Has caído en la trampa. Han caído en la trampa. Qué atroz. Pan y camote comieron. ¿Quiénes comieron? Ellos. Suavecito caen en la trampa. Tienen que leer bien. ¿Cómo vas a decir B, hijo, si ahí dice así como? Ahí no dice el niño y la niña. Caen A. A ver, en la A es uno solo. En la B no puede ser porque dice así como. Pan y camote comieron ¿quiénes? Ellos. La respuesta es la E, pues. La E, claro, pues. ¿Ah? Así que te estoy poniendo preguntas, no como en otras academias, mi mamá me ama, ¿no? Esas cosas, ¿sí o no? Claro, ahora, cuando caen y los cuadros, no es para que se pongan tristes ni se molesten, es porque yo quiero que ustedes metan la pata ahora, pero el día del examen, no. Entonces, si yo pongo pan y camote comieron para los alumnos de todas las academias, todo el mundo va a marcar la C, pero no es pues, porque ahí el sujeto es tácito. ¿Quiénes comieron? Ellos, pero tú no, pues. Tú sabes que la respuesta es la E. Más de 10 alumnos marcaron la E. En la 14 es la B. Te voy a decir por qué. La temática es expuesta por el especialista. Está en voz pasiva, sujeto pasivo, verbo pasivo y agente. Voz pasiva, sí. Presenta perífrasis verbal, sí. Te dije que en el núcleo hay 2 verbos. Su agente es sujeto en voz activa, también te dije. Y por otro lado, tiene OD. No puede tener OD. ¿Sabes por qué no puede tener OD? Porque en voz activa es el especialista expuso. ¿Qué cosa expuso? La temática. La temática, que es OD en voz activa, se ha convertido en sujeto en voz pasiva. La 14 es la respuesta, es la B. A ver, la 15, vamos, en la 15, ya me voy a, ¿cuál es la respuesta? ¿En dónde hay sujeto compuesto? No caigan en las trampas, ¿ah? ¿Cuál es la respuesta en la 15? Por favor. Vamos, Yaret, vamos, Edwin, vamos, chicos. La E, paz, su madre, nadie cayó. Muy bien, la E. No puede ser la A, pues, porque es una empresa. Acá no, porque los libros, tanto como los perros, no dice I. Casas y automóviles regalaron ese día. ¿Quiénes? Ellos. ¿Y quién es inquieta y rebelde? Giovanna. No. 16. ¿En dónde hay sujeto tácito? 16. ¿Dónde hay sujeto tácito? Ay, ay, ay. ¿Cuál es? La E, pues, la E. Yo lo vi en su dormitorio toda la mañana. Muy bien. En la A sí hay sujeto. Juan Carlos. Abajo es tu retorno.
Abajo, esa controversial ley, y abajo es nadie. Muy bien. En la 17, la respuesta es dedo. Vamos a demostrarlo. Marisa y su madre bordaron los manteles. Es activo porque ejecutan la acción y es compuesta porque dice y, no dice María y, así como su madre. 18. En la 18, la respuesta es dedo. A ver, vamos a ver. ¿Qué fue leído con avidez por el mayor de los hermanos? La carta. La carta es sujeto pasivo. El sujeto no es los hermanos, ¿correcto? Porque el verbo está en singular. ¿Ya? Lo demás es información insustancial. 18 es dedo. Listo. 19. ¿En dónde hay sujeto complejo? Tiene que ver MI o comparación. ¿Cuál es la respuesta de la 19? 19. Lean bien, tienen que leer bien, ¿ah? Porque varias tienen preposiciones, tienen que leer bien. 19, en donde el núcleo sustantivo tiene MI. Lean bien. Pero pon el número, Nicole, yo sé que es esa la respuesta. Vamos, pon el numerito. 5, muy bien, Nicole. Bien. No, ¿cómo va a ser la B? No es la B. ¿Cómo caen ustedes? ¿Ah? No es la B. ¿Quiénes tomaron café de Huánuco? Ellos, sujeto tácito. ¿Por qué se emocionan? Vamos, muchachos, ¿cuál es? La A, pues, la A. ¿Quién nos pidió apoyo? ¿El hijo de qué? El hijo de Juan. En la B, el sujeto es ellos. Tú ves café de Huánuco, ya te emocionaste, ya no lees más. ¿Ah? Listo. La B, por ciertas calles de Nueva York, no, pues ese es circunstancial de lugar. Con exagerada alegría, ese es de modo. La respuesta de la 19 es la A. Así que esta práctica, chicos, y la teoría les va a servir, pero un montón. Ya me pasé ya, 9:33. Mil perdones, coordinadora. Vamos a la 20. En la 20, la respuesta es la C, voz pasiva. Eso fue manifestado por el candidato. ¿Y cómo demostramos eso? Caramba, ¿cómo demostramos eso? Porque en voz activa, ¿cómo sería? El candidato manifestó eso. Muy bien, lo grabo, y deben tener las respuestas, salgo, y ha sido un placer, correcto, haber compartido con ustedes esta clase sabatina. Un tremendo abrazo para ustedes, coordinadora, coordinador, nos vemos, que les vaya bien y a repasar. ¡Chau! ¡Nos vemos! Permiso.